Todo empezó como un día más de viaje, pero terminó con nosotros frente a los duques de Luxemburgo. Aunque la verdad, lo que buscábamos era otra cosa, desconectarnos. Después de tantas ciudades y días nublados, solo queríamos naturaleza. Y la encontramos en Mullertal, un lugar que llaman la pequeña Suiza, donde el país más rico del mundo se siente simple, verde y tranquilo. Y ya que estábamos, quisimos comprobar si vivir en Luxemburgo realmente es tan caro como dicen. Pero al día siguiente, algo histórico estaba por pasar. El gran duque Enrique abdicaba en favor de su hijo Guillermo, marcando un nuevo capítulo para el único gran ducado del planeta. Mientras Luxemburgo cerraba un capítulo de su historia, nosotros también empezábamos uno nuevo en nuestra vuelta al mundo. Buenos días desde Mullertal, un pueblo muy pequeñito en Luxemburgo. Hoy amanecimos con sol radiante y dijimos, vamos a disfrutar de la naturaleza y buscamos el lugar más natural de todo Luxemburgo. Es súper recomendable esta zona si quieren disfrutar de hacer caminatas, estar en medio de la naturaleza, así que nos vamos a caminar un rato. Por ahí hemos dejado la camioneta estacionada. Miren la cantidad de gente que hay acá disfrutando del sol. Hay mesas para comer, hay juegos para los niños. La verdad que es hermoso este parquecito. Esta mañana Caro se puso a buscar información en internet y hay más de 112 kilómetros de senderos en toda esta zona. Este es el que vamos a hacer nosotros para ir a conocer esas cascadas que son muy famosas, pero tienen un montón de opciones dependiendo cuánto quieran caminar y cuánto tiempo tengan. Acá hay un mapa enorme con las 3 rutas. Nosotros estamos por acá y hay 3 rutas principales. La 1, la 2 y la 3. Ahí está el largo y el nivel de dificultad que tiene cada una de las rutas y también hay algunos caminos extras. De todos modos, la cascada que vamos a ir a visitar nosotros y algunos otros puntos también se puede llegar de manera vehicular. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de hacer estas caminatas, puede conocer algunos de estos lugares. En nuestro caso, queríamos aprovechar este día radiante de sol, que son realmente un regalo en estas últimas semanas que venimos viajando por Europa. Y además, salir un poco de la ciudad y venir hacia el medio de la naturaleza con este día, fabuloso el plan. Last call, last order. Don't know why I waited for you to come over. A toda esta zona la llaman la Suiza de Luxemburgo, porque dicen que no tiene nada que envidiar. Todavía no hemos estado en Suiza, así que eso no lo podemos asegurar, pero este lugar está muy lindo y hermoso para venir a caminar. Y hemos llegado a uno de los atractivos principales de todo este sendero, que es la cascada. Vamos a escribir el nombre acá. Parece Schumacher, una cosa así el nombre. Es una pequeña cascadita, pero re pintoresca, con un puente de piedras que cruza por arriba y la cascada se abre como en 3. Como pueden ver, ahí abajo está la cascada, pasa la ruta por el costado, pero no hay lugar en donde estacionar. Así que sí o sí, creo que van a tener que avanzar un poco más, buscar un estacionamiento y venir caminando. Nosotros ya retomamos ruta, nosotros ya retomamos el sendero. Vamos a seguir caminando para este lado. Miren cómo van cortando el pasto en la ruta. Hoy, cuando nosotros queríamos llegar a Mullertal, por la ruta principal estaba cortado, probablemente porque hayan estado haciendo esto. Qué tremendo el mantenimiento que hacen. Es muy zarpado el sendero, va todo en el bosque y estas piedras gigantes. Las formaciones rocosas son muy particulares. Miren, allá, ¿pasamos por ahí al medio ahora? Sí, vamos a pasar por la grieta. Tremendo. Me parece muy loco que este lugar esté tan cerquita de la capital del país. O sea, está literalmente a 15, 20 minutos en auto. Espectacular. O sea, para que no sé si voy a pasar con la mochila. Ah, no, es muy copado esto. Luxemburgo no nos deja de sorprender.
No, es tremendo esto. And I always wonder how I missed it all. I missed it all. For something strong. Bueno, tuvimos que poner las linternas porque no se ve nada. Yo no sé si estamos por el camino correcto o no, pero lo bueno que está esto. La verdad que todos estos senderos no tienen desperdicio, es una cosa hermosa. Y miren lo que son estos hongos que nos encontramos acá. Yo la verdad que no sé nada de hongos, pero tienen una pinta de venenoso. Todos esos hongos rojos ahí, miren. Hablemos sin saber. ¿Vos te comerías un hongo de esos? No. Bueno, Pero bueno, de ahí a decir que son venenosos, la verdad que no sé. si no te lo comerías es porque crees que sos venenoso. Fin de la caminata. La verdad que fue un día hermoso, lo estaba necesitando mucho. Hacía falta estar disfrutando de sol y de naturaleza. Hicimos una caminata de casi 8 kilómetros. La verdad que estuvo espectacular. Nos vamos a merendar y ver si pasamos por el supermercado. Aprovechamos y le vamos a mostrar un poco los precios de Luxemburgo, como les contamos, uno de los países más ricos del mundo. En esta ocasión le vamos a mostrar los precios del Aldi, que como varios de ustedes nos comentaron, es uno de los supermercados más baratos que hay acá en Europa. Para que los carritos están afuera. ¡Ay, no puedo salir! ¿Nos quedamos sin carrito? Sí. Bueno. Para que tengo que dar toda la vuelta. Salvo que venga alguien. Bueno, mientras esperamos que venga alguien y se abre la puerta, les contamos que como Luxemburgo es el país más rico del mundo o uno de los países más ricos del mundo, suponemos que los precios deben ser bastante elevados, pero bueno, lo vamos a ir a corroborar al supermercado. Si van a hacer compras grandes en el súper, tengan monedas porque se necesita una para sacar los carritos. Podría haber traído la del Carrefour, pero bueno, ya estaba acá. Conclusión, vamos con los carritos pequeños. Precio. Palta, este paquetito que ya lo hemos llevado. No me acuerdo el precio, pero 4,49 € las 3 paltas. Me suena que vi recientemente el video que estabas editando de Bélgica y me suena que el mismo precio eran por 2 paltas. 4,29 los 350 gramos, 2 paltitas acá. O sea que es más barato que en Bélgica. Exactamente. Pero bueno, también estamos comprando en un Aldi, que es más barato, así que no sé. Por acá vamos a llevar un paquetito de rúcula, 75 centavos de euro. También me parece que está más barato que lo que la hemos pagado. Rúcula cuesta 1 euro los 45 gramos. Unos tomates cherries que son bastante grandotes salen 2 euros. Una bandejita con pechugas de pollo, el kilo, en oferta 9,39 €. Y acá la docena de huevos cuesta 2,59 €. Para quien no haya visto videos anteriores en este canal, nosotros la primera vez que conocimos esta cadena fue en Estados Unidos. Tiene precios muy baratos, lo que sí encontrás marcas propias o bien algunas otras marcas que no son como famosas, conocidas. Entonces si no estás buscando nada así como demasiado particular, la verdad es que están muy buenos los productos y de hecho la calidad de la marca de acá del Aldi a nosotros nos gustó mucho. Uy, está re barata. Hemos venido a este súper por 2 motivos. Uno, porque tiene precios más económicos. Y segundo, para buscar esta piel, porque nos ha encantado. Encima está en oferta. No me acuerdo cuánto la pagamos en Bélgica la otra vez, pero... Un golazo. Esto no nos hace falta, pero de paso les cuento. 1,69 € el kilo de arroz Carolina. Esto está más barato. Por ejemplo, están a 7 y les había pagado a unos, no me acuerdo si 8,50 o 9 euros. La botella de Coca-Cola, por acá, la clásica botella de Coca-Cola, 1,35 € la coca de litro. Este vino no es el mismo que llevamos la otra vez, pero sí es de la misma marca. Y este cuesta 2,95 €. Vamos a probar porque el otro estaba rico. En el otro video les habíamos contado que le habíamos pedido ideas a ChatGPT de vinos. Y uno de los que nos había recomendado era este, que es de Italia, Montepulciano d'Abruzzo, 2,19 €. Me cuesta creer que sea rico tan barato. Vamos a probarlo. Fuimos a visitar la fábrica del F. Les conté que ahí costaba 6 euros la pinta de cerveza y acá la caja cuesta 9,65 € y vienen 8 botellas de 33 centilitros. Con lo cual es mejor gastarse la plata en el otro museo, te compras la caja de cerveza y tenés un montón más. ¡Qué cara de felicidad! Sumamos estos, no sé si son grisines, pero es algo parecido a la lista de nuestro carrito perfecto con productos del mundo. 1,39 €. Una lata de atún, 1,09 €. Hemos comprado toda esta bolsa que tiene verduras, entre otras cositas, los huevos. Uy, Toda esta bolsa que mayormente son cosas de heladera,
carne, pollo, huevos. Lácteos. Inclusive compramos 6 botellitas de cerveza, un pack de 6 latas de coca. ¿Y hemos gastado? Una botella de vino, un bidón de agua potable, porque estaba sintiendo ahí un poquito de sabor. Salía 77 centavos los 5 litros. Y pagamos un total de 87,81 euros. La compra más barata que hemos hecho en Europa, considerando que hemos comprado un montón de cosas. Así que esos son los precios en un Aldi, o sea, dato muy importante, pero en Luxemburgo. Yo me quedé muy sorprendido porque sinceramente pensé en un país donde los salarios son tan altos que los gastos de vida iban a ser muy altos también. Esto no implica que el alquiler y el resto de las cosas sean elevados, pero la verdad que lo que pagamos en el súper me sorprendió sinceramente. De hecho, lo que nosotros habíamos leído es que como el costo de vida es tan alto acá, a raíz de los ingresos, muchas personas trabajan acá, pero viven en otros lados, digamos. Ya les hemos mostrado, las distancias son muy cortas acá, entonces puedes vivir en Alemania, en Francia, en Bélgica y venir a trabajar acá. Así que sorprendidos realmente con el precio del supermercado. Y para cerrar este increíble día, ya estamos acá para cenar. Miren la pinta que tienen estas hamburguesas, cervecita belga por acá, serie lista para ver. Como ya les hemos estado contando en Instagram y como pudieron ver ahora, en estos momentos estamos viendo una serie muy interesante que es Downton Abbey. Y quiero aprovechar a contarles algo que nos pasó en estos días. Ya llevamos varias temporadas viendo la serie, todo perfecto, y cuando cruzamos a Luxemburgo dejó de estar disponible la opción de los subtítulos en español. Entonces, ¿qué hicimos para poder seguir viendo la serie? Usamos una VPN. ¿Qué nos permite esto? Que podemos cambiar de manera virtual nuestra ubicación. Entonces de esta manera íbamos cambiando de países para ver en cuál de ellos nos volvía a aparecer en la plataforma los subtítulos en español. Y esto que les acabamos de contar también lo hemos hecho cuando, por ejemplo, queremos ver alguna serie o alguna película que no está disponible en el país que nosotros nos encontramos. Y todo eso lo hacemos mediante la VPN que nosotros usamos, que es Surfshark, que entre otros de los usos que tiene, por ejemplo, es proteger nuestra privacidad cada vez que nos conectamos a una red pública, como así también de antivirus en nuestras computadoras. Lo mejor de todo es que con la misma suscripción lo puedes utilizar en un montón de dispositivos. Si vos también necesitas una VPN, ingresá al enlace que aparece en pantalla www.surfshark/6s o el enlace que te dejamos en la descripción o en el primer comentario fijado, o simplemente ingresá el código 6s al momento de hacer tu compra y vas a obtener 4 meses extra. Y si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Así que ahora sí, a comer. Salud. Y a descansar, que mañana se viene un día muy interesante. El invierno ha llegado, señores. Se vino el fresco. Pero con todo, hacen 8 grados. O sea, es increíble que ayer estábamos disfrutando de un sol radiante, estábamos en una temperatura súper agradable y hoy, a ver, no sé si es ese el 29. El 29. Creo que no, podemos tomar otro. Vamos a chequear el colectivo. Como pueden ver, pasamos una noche más acá en el Park and Ride y nos estamos por tomar el transporte público, que como les contamos en el video anterior, es gratuito, para volver al centro, porque hoy en Luxemburgo pasa algo que va a quedar para la historia. Y ya estamos en el centro de la ciudad. Como les contamos en el video anterior, de pura casualidad se dio que nuestro viaje por Luxemburgo coincidió con un hecho sumamente histórico para el país, donde exactamente el día de hoy, hay mucha gente subiendo por allá. Bueno, vamos por allá. Está todo muy caótico. Súper revolucionado. Miren, todo con vallas, cortado. Justamente hoy el gran duque de Luxemburgo, Enrique, va a abdicar en favor de su hijo Guillermo. Yo se lo explico con palabras fáciles como hago que Caro me explique a mí. Renuncia el duque y le cede el poder al hijo. Hoy empiezan todas las ceremonias. Recién nosotros estábamos en el motorhome siguiendo la transmisión en vivo. Empezaba toda la ceremonia en el Palacio Gran Ducal que les estuvimos mostrando anteriormente, donde es toda la parte formal. ¿Y qué hora es? Las 11. Y de acá a una hora van a salir los nuevos duques desde el balcón y después se van a acercar acá a la plaza. Miren cómo está todo acá. Así que la idea es poder compartirles y mostrarles algo tan icónico y famoso acá. Mirá las vallas, que normalmente están los hierros, como están todas decoradas con la corona, lo fachera que quedan. En este momento me parece que era la jura y van a estar transmitiendo en vivo. Funktion und Stabschaft von Letzteburg Überholung.
Miren la cantidad de gente que hay en la plaza mirando por la pantalla gigante lo que está pasando en el palacio. Tener la oportunidad de vivir experiencias como estas son una de las cosas que más nos gustan de nuestro estilo de vida, viaje que llevamos, porque nada, esto estaba planeado, pero poder tener la oportunidad de ver algo tan típico que hace a la cultura del país, que como les contábamos, es el único gran ducado que existe en el mundo, y ver la oportunidad de que vamos a ver en un ratito al nuevo duque. No sé si tendremos oportunidad de ver el duque que se retira, porque ya no sé si aparecerá, supongo que sí. Yo creo que sí. Y todo indica que desde ese balcón que está ahí preparado es donde va a salir el Gran Duque a saludar. Así que creo que por acá vamos a tener una excelente ubicación. ¿Y cuánto falta para que salgan? Y son las 11:40, en teoría 12:15 es el cronograma que salen acá al balcón. Supongo que deben ser puntuales. No lo dudo. Empezamos a escuchar música, ya está caminando el duque Guillermo y la duquesa Estefanía. Voy a contar algo que me parece increíble. Miren, ahí está la plaza donde están todo el evento, esa cantidad de gente. Y acá hay un autoservicio donde uno entra, la gente agarra comida, ahí hay fruta, del otro lado hay sándwiches, gaseosas. Autoservicio. Pagás y te vas. La puerta está abierta, no hay nadie ni de seguridad. Miren, ahí hay sushi, vinos. Y acá hay un montón de comida. Y miren la cantidad de gente que hay afuera. Suponemos que todo iba a ser un caos, así que compramos un sándwich para compartir y algo de postre. 8,67 € todo. Por ejemplo, este sándwich costaba 3,69 €. Vamos a comer algo y esperar porque siguen los festejos por acá. Mientras aprovechamos a almorzar, les vamos a contar una particularidad que hemos visto acá en Europa. ¿En Bélgica te pasó lo mismo? ¿Con la tapita? Sí. Sí. Miren, la tapita, no sé bien cómo funciona, tiene como un doble espiral
que no la podés sacar, o sea, la destrabás y queda ahí. La verdad que me parece re práctico y después obviamente la podés volver a cerrar, pero no se te pierde la tapita. La razón que tiene esto es que el año pasado, en 2024, hubo una legislación en Europa. Como ya hemos mostrado anteriormente, se fomenta mucho el reciclaje acá. ¿Y qué pasaba? Cuando uno saca la tapita, con el método que tenían anteriormente, ¿qué pasaba? Se encontraban muchas tapitas en las playas o tiradas por ahí y ese plástico no se reciclaba, mientras que la botella sí. Entonces, a raíz de esta legislación, lo que hace es que todo se mantenga junto, entonces después estos plásticos se pueden reciclar. Muy copado. Esa palabra que está escrita ahí, muy hermosa, en luxemburgués, que ni siquiera les podemos poner con Google Traductor la pronunciación porque se ve que no están cargados, ya busqué otra palabra. Yo la pronunciaría como Thronwinsel. Eso significa cambio de trono y es lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la ciudad en alusión a estos eventos que estamos viviendo. Y en este negocio, fíjense que muestran toda la vajilla que ha tenido la corona desde 1849 hasta la actualidad. Nosotros veíamos que ahora, por ejemplo, se mostraban esas, supongo que son 2G o es una G de Guillermo, que es el duque actual, en un montón de lugares. Entonces ahora ya su vajilla empieza a tener ese símbolo. A mí me gusta el que están usando ahora y me gustaba este, el de 1890. Los eventos públicos el día de hoy ya se han acabado. Tienen una gran cena el día de hoy por la tarde. ¿Vamos a ir a la cena? Nosotros no estábamos invitados, ¿no? Capaz que se les traspapeló la invitación. Capaz que nos llegó el mail al correo no deseado, no lo vimos. Pero aún están estas vallas acá porque en breve, o vaya a saber en cuánto, debería estar por pasar el auto con el duque. Nosotros estuvimos esperando un ratito y nos cansamos, nos fuimos porque ya pasaron como 2 horas. Mira, justo que nos vamos. A ver, pará, volvamos, Santiaguito. Pero si se van para allá, No, porque sale ahí. ¿cómo sale ahí? Salen por ahí. A ver si tenemos suerte y les podemos mostrar por última vez a los duques y el auto, ¿qué sería? Porque no es presidencial, sería Ducal. el auto ducal. Para mí se fueron para el otro lado. Nos cansamos de esperar, no pasó nada y está muy frío. Así que hemos decidido conformarnos con todo lo que ya les mostramos anteriormente. Y volvernos al motorhome a prender la caldera y estar calentitos. La verdad que fue un día recopado, muy distinto, muy atípico, pero la verdad una suerte de poder haber vivido todo lo que pasó hoy acá.
tuvimos la oportunidad de conocer a los duques Enrique y María Teresa, quienes abdicaron el día de hoy. Bueno, en realidad fue Enrique, pero su señora también deja de ser Primera dama. exactamente. ¿Es primera dama o primera Gran condesa? duquesa. Gran duquesa. A Guillermo y Estefanía, los duques actuales de Luxemburgo. También fue muy loco que hace unos videos atrás estábamos hablando en todo nuestro recorrido por Bélgica de los reyes de Bélgica y pudimos conocer a Felipe y Matilde y su hija Isabel, que va a ser la heredera. Y con el orgullo argentino también ahí se siente, porque fue una de las más aplaudidas, Siempre. Máxima y Guillermo de Países Bajos y su hija Amalia, que también va a ser la heredera al trono. Para quien no sepa, Máxima Zorreguieta, o no sé cómo se pronuncia exactamente, es la reina de Holanda, que es argentina. Así que miren todas las celebridades, personas famosas, importantes, influyentes del mundo que hemos podido conocer y mostrarles el día de hoy. Anduvimos choluleando el día de hoy. La verdad que sí. Así que, como decíamos anteriormente, está buenísimo poder conocer algo que es muy propio de la cultura de acá. Así que felices de haber vivido esa experiencia. Buenos días. Hoy es domingo, el viernes después de haber visto todas las celebraciones. Nos vinimos a este lugar, estamos a unos 20 minutos aproximadamente de la ciudad de Luxemburgo. Nada glamoroso, simplemente un parkingcito acá al lado de esta ruta secundaria que ha estado súper tranquilo, pero no ha parado de llover. Bajé a grabar en este momento que salió un toque el sol, pero miren allá, ya nuevamente se ve tormenta. Miren qué fabulosa la vista que hemos tenido, la verdad que estuvo súper tranquilo. Aprovechamos a trabajar todo el fin de semana y ya estamos listos para cruzar un nuevo país, gente. Nos vamos para Francia. Antes de ingresar a nuestro nuevo país, hemos venido a cargar combustible porque estuvimos viendo que el diésel en Francia es más costoso, unos 20 céntimos aproximadamente. Ya se los vamos a confirmar cuando crucemos, pero vinimos a aprovechar a cargar combustible acá. Les dejamos un dato. Como les habíamos contado, las veces que habíamos cargado en Bélgica, era todo de manera prepaga, digamos, con vos tenías un tótem, pasabas tu tarjeta, cargabas y después te devolvía el dinero. Pero lo que te descuenta de la tarjeta era un montón. Por ejemplo, en varios lugares fue 125 euros. Pero nos pasó en uno que cuando pasé la tarjeta me descontó 350. Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, teníamos que cargarle al grupo electrógeno, que son unos 5 o 6 euros, con eso lo llenamos. Entonces optamos por hacer la opción de prepagar dentro de la estación de servicio. Vos le decís cuánto vas a querer cargar y después vas a la bomba. Pero en este caso, recién fui a hacer eso y me dijo el chico, es autoservicio, cargas combustible y después vas y pagas. Ya estamos... Ahí está, mirá, cartel. Te iba a decir que ya estábamos, pero dice a 1000 metros. Ah, ok. Se han terminado los días de sufrir por la frontera, esos días de dolor de panza, de que uno no sabía qué se enfrentaba. Autopista, cruzamos de país, estamos entrando a Francia. Qué locura, estar manejando. Ahí, vengo viendo el GPS, ¿dónde está el límite? ¿Será el puente este? No. A ver, un poquito más, un poquito más. Ahí Acá está. No hay espacio ni que para... No hay lugar ni para parar a sacar una foto con el cartel. Bueno, bienvenidos Francia. a Francia, gente. Tercer país por Europa, el país número 27 de esta vuelta al mundo. ¡Qué emoción! hemos marcado un punto a las afueras de París. Todavía no hemos terminado de organizar todo nuestro recorrido, pero el día de hoy va a ser día de viaje. Estamos a 300 kilómetros. Me está agarrando ansiedad por ver la Jacuneta frente a la Torre Eiffel. Ay, sí. Estuvimos viendo ahí varios puntos y hemos encontrado ahí algunos donde se puede dormir frente a la torre, así que claramente esa va a ser una de las tantas experiencias que vamos a vivir en este nuevo país. Pero para eso van a tener que esperar porque este video llegó a su fin. Esperamos que les haya gustado Luxemburgo. La verdad que un país pequeñito pero con muchas cosas para ofrecer. Me encantó y realmente me sorprendió. Como les decíamos, no es un país del que se hable tanto y tiene mucho para ofrecer, así que les recomendamos que si están por viajar por Europa, lo asumen en sus planes, vale la pena. Sin dudas que sí. Nos vamos a recorrer un nuevo país. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, que se vienen muchas aventuras ahora por Francia.